Es un placer que estén acá, que se hayan dado el tiempo, que hayan llegado a tiempo. Ese es un principio de éxito, un factor clave de éxito para todos los que queremos progresar, establecer agenda y cumplirla. Muy bien. Esta agenda que hoy nos ocupa, no tienen claro lo del programa, le vamos a hacer una revisión así muy somera de lo que es y vamos a terminar de hablar del tema de las diferentes certificaciones, en particular la certificación de Suffolk County y adicionalmente de la ciudad de Nueva York, para dar paso a un tema que es esencial en esta conquista de querer hacer contratos con el gobierno y es cómo elaborar la declaración de capacidad. Como les mencionaba, hoy estamos de plácemes porque estamos en compañía con Grace Onides. Grace Onides viene desde Suffolk County, es la Suffolk County Executive Office Women's Service y Grace es una parte esencial para nuestra comunidad hispana que está interesada en certificarse y hacer negocios con el gobierno del condado de Suffolk, porque ella es una persona no solamente que cumple una función normal que todos tienen que cumplir dentro de la labor que ejecutan, sino que ella le pone el corazón y tiene de verdad todo esa pasión por el servicio, por atender y por ayudar a los que lo necesitan para que salgan adelante. Así pues que Grace, estoy súper contenta y muy agradecida que hayas aceptado nuestra invitación y nos estés acompañando esta noche. Muchas gracias por la introducción. Como dice Jacqueline, mi nombre es Grace Ionidis. Soy una de las cuantas no tienen mucho conocimiento en lo que es el trabajo del gobierno y cómo se emplean ciertas iniciativas y cómo se desarrollan. Pues como ven en el título de la presentación, no solamente soy la directora de la Oficina de Mujer, sino soy la persona que desarrolló lo que es el acceso al idioma. Cuando la persona está lidiando con el gobierno, no necesariamente tiene que saber inglés para poder recibir los servicios. Entonces, la ley que existe en el condado de Suffolk es que cuando la persona está en búsqueda de servicios con el gobierno, le prestamos esa ayuda en el idioma que prefieren. Así que para mí eso es muy importante porque eso limita el no tener el conocimiento, el desarrollo en el idioma, puede limitar a esa persona a tomar los servicios necesarios. Bueno, pues gracias por la invitación. Esto es fantástico porque ha habido muchos años en cual nosotros hemos tratado de llevar esta labor para que la comunidad latina participe en lo que es el negocio. Y la certificación, le voy a dar un poquito de darle el historial de la certificación. Muy importante que conozcan cómo se desarrolló para que le conozcan y le sepan el valor y por qué razón es importante certificarse y cuál sería el uso para ustedes como negociante y cómo pueden desarrollar ese enlazar el gobierno con el gobierno en negocio y tratar con el gobierno y no solamente con el gobierno, sino con el ambiente privado. Pues hace un promedio de 40 años, las personas de minoría y las personas deshabilitadas y la mujer, los contratos y el dinero que el gobierno gasta anualmente siempre ha sido dedicado a lo que se llama, se dirigía solamente a lo que se llaman general contractors, los contratistas generales. Entonces había un desbalance donde los pequeños negocios no alcanzaban a trabajar con el gobierno. Y eso fue una pelea, eso no fue fácil. Eso fue una iniciativa que la comunidad y estatal y local se pusieron a investigar, a hacer cuál era el % de dinero de negocio de gobierno, si era estatal, si era a través del pueblo o era nacional. Pues de ahí se desarrolla
una investigación, un estudio para probar que había ese desbalance. Entonces, cada gobierno e institución tomó en cuenta y desarrollaron esa certificación para que no dejar afuera a los pequeños negocios. Y esos pequeños negocios normalmente son de mujer, de minoría y ahora de veteranos deshabilitados. Entonces, esa fue la razón por qué esa certificación, de ahí nacen esas certificaciones. ¿Y cuál es el proceso de esa certificación? Es como la licencia de manejo, de que un privilegio. Es por eso que la persona tiene que ser residente y tiene que estar legal. Entonces, es porque está trabajando con el gobierno y es un privilegio, no es mandatorio. Entonces, la documentación que necesitan para entonces darle la certificación es muy parecida a los puntos a una licencia de manejo. Entonces, es muy importante que cuando iniciar su negocio, lleven organización, porque esa es la capacidad que va a traducirse en la capacidad de su negocio. Entonces, vamos a hablar el próximo nivel, la certificación. La certificación es un privilegio, pero el proceso de aplicación y por qué razón usted quiere esa certificación. En los últimos 2 años, esa certificación cogió hasta más valor de la que tenía. La certificación fue para lidiar en negocio con el gobierno. O sea, si el negocio, quiero ver más o menos después de la clase de negocio que estamos lidiando en este momento. Si es industrial, si es de construcción, como estaba hablando Jacqueline, de las diferentes áreas de negocio. Muchas de las áreas, si usted está lidiando con algo que el gobierno no compra, no quiere decir que, por ejemplo, está Lucía de Tours, que está certificada por nosotros en el condado de Suffolk. Ella es una agencia de viaje. Entonces, el negocio de ella no está a la capacidad para lidiar con el gobierno del condado, sino con el gobierno estatal. ¿Por qué con el gobierno estatal? El gobierno estatal hace viaje, o sea, ellos tienen lo que se llama transportación, tienen eventos, asambleas, donde tienen que lidiar con un negocio de pasajes, porque están haciendo conferencias. Pues eso es a donde Lucía más o menos puede trabajar con el gobierno, porque ese gobierno tiene esa área que no tenemos nosotros, el condado. Entonces, según el negocio que ustedes tratan, eso corresponde al gobierno. Entonces, vamos a comenzar con el gobierno federal. El gobierno federal no tiene esta certificación porque es muy grande, son 50 estados. Pero cada estado en los Estados Unidos de los 50, muchos de ellos tienen certificación. Quiere decir que no solamente es buscar la certificación legal del estado de Nueva York. Ustedes pueden solicitar la certificación de la Florida, especialmente si es contratista, con todo lo que se está pasando ahora en los últimos 2 años. La construcción necesitan contratistas, electricista, plomero, todo eso está en la Florida. O sea, pero ¿qué pasa? Es importante que comiencen con el estado de Nueva York porque es donde está fundado su negocio. Yo certifico personas de otros estados. Puedo certificar gente de Texas, puedo certificar. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque esas certificaciones de los otros estados se comunican con la certificación de nosotros. Y cuando están en búsqueda de una compañía que está certificada, nosotros cambiamos listas. Entonces, ese contrato que se ofrece en la Florida, muy bien, están buscando compañías que están certificadas en el estado de Nueva York para ir a trabajar a la Florida. Entonces, la certificación no estamos hablando solamente de las certificaciones locales, estamos hablando internacional. Entonces, luego de eso,
los estados individualmente tienen su certificación. Fue la certificación que estaba hablando Lucía, que es estatal, del estado de Nueva York. Pero el estado de Nueva York es bastante grande y el estado tiene condados. Los condados son 62. Son 62 condados del estado de Nueva York. Le estoy dando un poquito de educación en lo que es el gobierno y cuáles son los niveles del gobierno. Luego que lleguen al estado de Nueva York, el estado les certifica. Y cuando les certifica, le da la certificación, que es bastante difícil y se espera mucho tiempo por esa certificación. Le da la habilidad de trabajar en cualquiera de los 62 condados del estado de Nueva York. Eso quiere decir que cuando tengan la certificación del estado de Nueva York, estatal, pueden buscar oportunidades de negocio, no solamente en el condado de Suffolk o Nassau, sino en uno de los 62 condados del estado de Nueva York. Y eso le voy a explicar el proceso de esa parte, cómo se enteran de lo que son los bits, y ustedes tienen, creo que una serie acerca de los bits, que va a ser de las ofrendas, ¿cómo se llama, Jackie? El procurement. Sí. Como en español, las procurement opportunities. Sí, en contratación. En contratación. Entonces, eso va a ser otra charla que ustedes van a tener y van a aprender cómo entrar en eso. Ahora, regresando a lo de la certificación. Ya que está el estado, le da la habilidad de trabajar con 62 condados. Luego, cada condado de los 62, hasta ahora, hay 2 que dan su propia certificación. Esa es la certificación de Nassau y de Suffolk County. Esas 2 certificaciones de 62 condados. En el futuro, vamos a querer que esos 62 condados tengan su propia certificación. ¿Por qué? Depende de dónde viene el dinero. Si el condado de Suffolk recibe dinero estatal, nos exige como condado de que busquemos entre nuestra certificación una compañía que le puedan anunciarle la oferta para que tenga la competencia, ¿no? Entre otros negocios, y el contrato que se ofrece, al no estar certificado, no lo encuentran. Por eso es que es muy importante tener la certificación. Y la certificación, idealmente, tienen que tener la del estado de Nueva York, que es la estatal, la del condado de Nassau y la de la certificación de Suffolk County, que somos nosotros. Ahora, las tres niveles de gobierno, la certificación tiene el mismo valor. La diferencia es que el estado de Nueva York recibe dinero del gobierno federal que se llama capital, un capital del gobierno federal. Ese dinero tiene que ser gastado. Por ejemplo, van a hacer una carretera. Le voy a poner de ejemplo. Si esa carretera son 20 millones de dólares, el estado de Nueva York, por ley, cuando busca el contratista general, ese contratista general que tiene la capacidad para construir esa carretera, tiene que sobrecontratar ese contrato general y tiene que dedicar 30% de esos 10 millones de dólares. Ahora, cuando ese contrato es firmado en estatal, y eso le estoy dando el ejemplo de carretera, porque puede ser para hacer una instalación de electricidad. El estadio de Nassau fue renovado, ahí hubo contratistas generales y pequeños. Ese 30% quiere decir que es importante que ese contratista general busque entre la lista de compañías registradas y certificadas, que buscar el plomero que necesitan, el electricista que necesitan, el landscaper,
que haga la carretera y plante los árboles. El que va a hacer las paredes, todo lo que se lleva a la carretera. Esos son contratistas pequeños. 30% de esos 10 millones tienen que ser dedicados a esos contratistas por ley. Si ellos buscan en el contrato y le dicen, antes de firmar este contrato, ¿cuál es la participación de esos pequeños negocios de minoría, identificado como minoría, como mujer o veterano? Le buscaste y ellos dicen, no lo encontramos, porque si no están certificados, cuando van a las certificaciones de los dos condados y del estado de Nueva York, ustedes no aparecen. Entonces hay justificación para decir, yo voy a hacer el contrato, yo busqué y no estaban. Entonces es muy necesario la certificación, porque si no están certificados, no aparecen en esa lista. Cuando el contratista general está en búsqueda de esa minoría o de ese negocio de mujer o de veterano, ustedes no aparecen. Entonces, esa es la utilización. Tienen que comenzar con la registración y certificarse. Muchas veces, como el estado de Nueva York exige muchos documentos, yo aconsejo que empiecen a través de la primera certificación, que comiencen de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque en el gobierno, primero el estado de Nueva York y luego son los condados. Entonces, muchas veces los negocios comienzan a certificarse con el estado de Nueva York y hay una espera de un año y medio, hasta a veces a 2 años. Ahora están la gente buscando la certificación porque no solamente es hacer negocios con el ambiente del gobierno, sino con el ambiente privado. Amazon, Johnson & Johnson, todas esas compañías están buscando la certificación. ¿Por qué? Porque esa compañía, el gobierno federal, después de la pandemia, le dio un privilegio de si trabajan con esos grupos de negocios, le reducen los impuestos y tienen esa iniciativa. Entonces están buscando trabajar, lo están buscando, pero si no están certificados no aparecen. Muy importante. Ahora, yo digo comiencen de abajo para arriba. ¿Por qué de abajo para arriba, no de arriba para abajo? Es porque los condados son los primeros y la certificación a través del condado de Suffolk y de Nassau, yo voy a hablar por Suffolk, se coge un promedio de 120 días. Y en 120 días, si usted hace su aplicación y somete su aplicación y los documentos que se necesitan, son certificados en ese periodo de tiempo. Cuando reciben la certificación, ahora se llama la utilización. ¿Qué vas a hacer con ese certificado? Muy importante, la relación con el Small Business Center de Stony Brook, porque es donde tienen consejería de negocio gratis y le pueden llevar de la mano y explicarle, llevarle los pasos. Porque las aplicaciones no son difíciles de llenar, pero sí se requiere mucha organización, especialmente con los documentos que van a tener que someter. Y no son muchos para el condado de Suffolk. Ahora, cuando se hace la certificación al nivel del condado de Suffolk, en la aplicación hay una sección que indica usted está certificado por otra entidad del gobierno. Si dice sí, nosotros le cortamos el tiempo. Si dice que está certificado por el estado de Nueva York, los documentos son menos, porque ya sabemos que han ido a través del gobierno estatal y ellos se cogen mucho tiempo porque ellos revisan muchísimo también. Entonces, yo aconsejo que comiencen con los condados. No tengo preferencia. Pueden comenzar en Nassau como pueden comenzar en Suffolk, porque hay una indicación, una página en ambas aplicaciones donde indica si ha sido certificado por otra entidad del gobierno, y eso le dice, la expresión es fast tracking, que le aceleran el proceso.
de certificación. Entonces, mientras que esperan, no quiero decir que no apliquen para el estatal, pero sí apliquen para los primeros dos, para SAFEC y NASO, y al mismo tiempo al Estado. Pero esperen que el Estado se va a dilatar mucho. Pero mientras tanto pueden trabajar y tienen prueba para presentar si se le ocurre un contrato y para verificar si son minoría, que lo identifican como minoría o mujer o veterano. A veces son esposos, los dos son minoría, el certificado va a ser para minoría. A veces es una mujer, es un esposo, ella es mujer, pero no es minoría, y él es minoría. El certificado viene de los dos, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan también eso pendiente de que si el negocio es de mujer y es de minoría, así tienen la oportunidad en los dos ambientes. Si el contratista general está buscando por un negocio de mujer, pueden tener más apoyo porque también es mujer o es veterano, deshabilitado. Entonces, tienen que pensar así, de esa manera. El % que ustedes dedican a su negocio. Si, por ejemplo, el esposo tiene un 50 y ella tiene un 50. Si el certificado va a ser dirigido a minoría y mujer, ella tiene que tener un 51%. Entonces, en la cooperativa es importante que si quieren ser vistos de dos formas, para obtener negocio de ambos lados, tiene que solicitarlo con ella teniendo 51% para hacer women minority owned, mujer minoría, el negocio. Entonces, el iniciar el proceso con el apoyo del Business Center que está dando hoy está dedicando esta charla, es muy importante porque le puede navegar a través del sistema, porque ellos también tienen la habilidad de obtener información del estatal y tienen también la posibilidad de obtener préstamos que pueden ser también parte de su negocio. Cuando salió el PP Loan, la participación fue mínima entre la comunidad latina y morena, porque no conocían y no sabían cómo hacerlo. Y esta organización fue una de las organizaciones que trató y ayudó bastante con el PP Loan, que fue la ayuda que el gobierno federal le prestó a los negocios durante la pandemia. Entonces, regresamos a la certificación. La certificación, si sus negocios tienen que crear estabilidad en su negocio y el negocio tiene que tener esa organización para aumentar la capacidad. Porque cuando ya se llega a entablar negocios con contratistas generales, tienen que tener esa capacidad. La diferencia es, le voy a explicar cómo trabaja el gobierno de Suffolk. Si, por ejemplo, esto es a la capacidad que si entran como general contractor, como contratista general, o llegan como subcontractors. Más bien las ofertas son para contratista general. Pero vamos a poner que tengan la capacidad y pueden entrar como contratista general. Cuando se entra como en esa competencia, el condado organiza un comité de 6 personas. Muchas veces yo estoy sentada en esa clase de comité. Y es para asegurar que estamos seleccionando una compañía que pueda hacer el servicio. Desde el papel que usamos hasta las plumas de escribir, las cosas de computadora, los mouse, stationery, que viene siendo los files, todo esto lo compramos hasta ahora después del COVID.
compramos todo, ¿ok? Engrampadora, teléfono, paperclip, las luces, el escritorio, todo y todo lo que usted se consume, nosotros compramos. Entonces, si está en ese negocio, también, si por ejemplo, ustedes venden fruta, produce, la cárcel de Suffolk County tiene que alimentarlos a los prisioneros, ¿no? Pues es un contrato de lo que es manzana, banana, todo lo que es las piñas, todo lo que se sirve de comida, esos son contratos con el gobierno. Papel de baño, todo lo que se consume. Ahora, eso es lo que se consume. El servicios profesionales también. Por ejemplo, traducción. Si nosotros estamos buscando traducir documentos en español y otros de los 5 idiomas, tenemos que contratar, porque nosotros no tenemos intérpretes aquí que se necesitan para hacer eso. No pueden contar conmigo en eso, porque el español mío no está no tiene la gramática mía no está en ese nivel. Pero todo eso es contratado. Ahora, cuando entra esa oferta, se anuncia, es un anuncio, y eso está en el website del condado, en el condado de Suffolk, en el condado de Nassau, y el gobierno estatal también hace su anuncio de esas oportunidades que se ofrecen. Cuando se pone el proposal, que ustedes ponen la propuesta, y se presentan y introducen su propuesta, eso llega a ese comité. En el condado de Suffolk son 6, en el estado pueden ser 20, no sé la cantidad. Cuando entran esas ofertas, inmediatamente la primera pregunta es, ¿cuáles son minoría, mujer o veteranos certificados? Se ponen al lado. Y los otros al este lado. Entonces hay una lista del 1 al 100. 20 puntos. Inmediatamente, automáticamente, el negocio que está certificado como mujer, minoría o veterano, toma 30% de advantage, o sea, en adelanto. Comienzan con 30. Lo demás tiene que ser la capacidad que ustedes ofrezcan, pero se le dedica 30%, comenzando con 30 puntos antes del otro. Los otros 70 es su capacidad, es la habilidad de que ustedes puedan tomar en cuenta lo que es el contrato y que puedan hacer el trabajo. Pero comienzan con 30. Entonces, si me dicen, no, mi negocio no tiene nada que el gobierno, no puedo trabajar con el gobierno porque yo no tengo nada que ver con el gobierno, nada de lo que ustedes tienen, las oportunidades, es nada de que yo puedo ofrecer. Pero hay certificaciones privadas que son de las compañías Fortune 500. De la misma manera que el gobierno tiene certificación, la industria privada tiene sus certificaciones también. Y esas certificaciones, como es privada, eso tiene un costo. Después pueden conectarse con Jacqueline y ella le va a dar esa información. Eso es si no tienen la habilidad de entrar y participar con el gobierno. Ahora, vamos a poner que aunque no tengan la habilidad, o no la habilidad, más bien no tengan nada que ofrece la oportunidad de trabajar con el gobierno, el gobierno es grande, estatalmente, están las escuelas, compañía de limpieza limpiando las escuelas, está el hospital de Stony Brook, que es estatal, está BOCES, que es otra área grande de escuelas vocacional. Entonces, no solamente es pensando en el condado de Suffolk,
que viene siendo nosotros, sino las otras áreas. Por ejemplo, Stony Brook. Stony Brook tiene 64 edificios. No sé si sabías, Jacqueline, que tiene 64 edificios. Esos edificios son individuales. Y cuando Stony Brook pone un contrato para cortar la grama del campus, son acres y acres de áreas donde tienen que cortar la grama. Entonces, un landscaping company coge una porción, vamos a poner 15 acres, y eso es un contrato donde mantienen esa cortando la grama, pero también tienen que limpiar la nieve, echar nieve cuando neva y atender los árboles. Entonces, un contrato muchas veces hasta de $65,000 por esa mantención de esa área. Y Stony Brook es estatal, no es privado. El hospital de Stony Brook, la Universidad de Stony Brook, están los dos. Y luego está BOCES. Entonces, si tienes servicio, por ejemplo, es una escuela de una persona que quiera enseñar inglés. Por ejemplo, la policía del condado. Yo contraté una compañía para que le diera ¿cómo decir? Proficiency testing. Jacqueline, ayúdame en esto. Bueno, profesionalismo. Profesionalismo en español. Y al escribir. Ajá. Y escribir. Porque cuando nosotros hay títulos estatales que tenemos que saber, que la persona tiene que ser bilingüe. Por ejemplo, un policía bilingüe. Hay un título que es policía bilingüe, pero bilingüe en español, alemán o italiano. Pero porque diga que es bilingüe no quiere decir que hable el idioma y escriba el idioma. Entonces, yo tuve que obtener esa compañía para que examinar a esas personas que decían que estaban interesados en participar de traductor, de intérprete, no de traductor, de traductores, de intérprete con el condado. Entonces, es una compañía que yo tuve que solicitar y buscar varias, porque varias existen, ¿no? Entonces, si la compañía, yo tengo que tomar en cuenta que esa compañía esté certificada. Si es de minoría, es importante porque esa compañía comienza con un 30% para nosotros solicitar y entrar en negocio con él. Ahora, si ustedes no tienen ninguna forma de trabajar con el gobierno, con todo lo que le acabo de decir, y es un negocio que no tiene esa entrada, entonces tienen que también tomar en cuenta de que es un prestigio tener la certificación. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen su website de negocio y están aprovechando la certificación, cuando yo como consumidora, busco una compañía que sea de mujer. Y si yo veo el sello, como veo cuando usted está manejando en la carretera y ve un van de servicio que dice license, está asegurado, usted tiene más confianza en esa compañía que está asegurada que una compañía que no está. Entonces, un sello de approval, un sello de certificación que le da prestigio a su negocio y lo identifica como un negocio de minoría o de mujer o de veterano. ¿Y quién no quiere hacer negocio con veteranos? ¿Eh? ¿Quién no quiere hacer un negocio con veteranos? Yo sé que si usted ve que hay un negocio y hacen el negocio hace lo mismo, los dos, usted va ahí al lado del veterano porque le quiere dar gracias por su servicio. Entonces, yo le aconsejo que aunque no tengan uso para entrar en negocio con el gobierno, que aún tomen la certificación porque le da reconocimiento. También noten que es una responsabilidad de identificarse por la lucha de 40 años, que cogió 40 años para que hicieran esta certificación para darle
ese privilegio a la mujer, a la minoría y el veterano. Y cuando nosotros hacemos esos estudios a justificar la razón por qué mantener ese 30%, tenemos que demostrar el número de negocios que están afuera. Si no se certifican, no lo podemos contar. Es como el censo. Si no se notifica. Ahora le voy a decir por qué. El gobierno, así sea estatal, local, se calcula que anual son billones y billones. La última vez eran 700 billones de dinero que gasta el gobierno nacional. Quiero que me digan cuál es el % de participación de latino, minoría, mujer y veterano. Adivinen. ¿Un 20? ¿Un 15? ¿Un 3? 30. 7.9 de participación. Todo ese dinero y solamente 7.9 participan. ¿Ok? 7.9 participan con todo ese dinero. Entonces, la utilización. Vamos a hablar de la utilización. Ahora ya están certificados. ¿Qué hacen con esa certificación? Bueno, el Business Center le ofrece charla donde le explican cómo hacer un proposal, cómo tener un template, o sea, una ya hecho. Solamente tienen que poner, si le están solicitando el general contractor, solamente tienen que entrar el nombre de su compañía y tirarlo el propósito. Le enseña a cómo manejar eso, a cómo someter un bid. Si no tienen la capacidad de hacer un bid, una propuesta, ellos le enseñan, le dan, ¿verdad, Jackie? Ustedes tienen training de eso. Le da toda esa ayuda. Ahora, aún así, es muy importante que según están trabajando con el Business Center, utilicen los recursos. Las universidades tienen estudiantes que están estudiando marketing, business, administration. Esos jóvenes tienen que hacer horas de internado. Muchas de las compañías de mujeres que yo he ayudado a través de los años se han llevado de ese consejo y han cogido. Caterina fue una de las que ustedes vieron. Ella solicitó un muchacho joven de la Universidad de Stony Brook que estaba estudiando marketing and business. Pues como el negocio es pequeño o no tiene los recursos, esos estudiantes muchas veces es gratis y pueden darle un internado a ese estudiante para que ese estudiante, como se está relacionando con y en la carrera de negocio, pueda comenzar a hacer la propuesta, pueda irse online y buscar las oportunidades que salen, que el gobierno anuncia, los anuncios, porque hay que estar arriba de eso cuando se está buscando negocios del gobierno. Tienen que constantemente estar mirando cuáles son las propuestas. Ahora, si son certificados, en el estado de Nueva York, nosotros estamos trabajando todavía eso, el estado de Nueva York manda anuncios según el code de negocio que tengan. Si están buscando un electricista, New York State manda un anuncio. Si están buscando, por ejemplo, mecánicos. Nosotros tenemos lo que se llama un fleet de vehículos. Si es un negocio de un mecánico, pues puede ser contratado con el condado. Los carros de la policía tienen que arreglarse. A veces lo choca, hay que pintarlo, hay que repararlos. Todo eso son contratos. Hasta los mecánicos solicitamos nosotros. Yo tengo varios negocios de mecánicos que tienen demasiado trabajo porque son pocos y ganan la propuesta porque son minoría.
La ganan porque comienzan con un 30%. A veces me dicen, oh, ya yo no tengo más. Los taxis, cuando está Medicaid, da 11 kilómetros ida y vuelta a personas que no tienen transportación, que reciben Medicaid. Pues hay varias compañías de taxis que tenemos contrato con ellas. El Departamento de Servicio Social tiene esos contratos. Tienen contrato de daycare. Tenemos contrato de daycare. Entonces, son muchas las categorías de negocio que pueden entrar en negocios con el gobierno. ¿Right? Snow removal. Tirando nieve. Los pueblos hacen eso. Entonces, esas certificaciones del condado y estatal, eso es como decir el pasaporte. Porque aún no lo exigen. Si ustedes se dan a conocer cómo es con esa certificación, pueden desarrollar negocio a través de solamente tener esa certificación. Y eso no es contando con el área de privada. El área privada, Amazon, una de las razones que yo tengo tantas aplicaciones, no es tanto por las compañías que quieren trabajar con el gobierno, sino las compañías que quieren trabajar con el gobierno, con las instituciones privadas. Están buscando compañías de limpieza, de edificios, especialmente cuando el COVID. La historia de Caterina es que viene el COVID y ella tiene que cambiar su medio de limpieza porque entonces ya había cambiado y ya entra eso en un cambio, porque a veces las situaciones cambian para el beneficio de esa compañía porque el servicio cambia, ¿no? Entonces, yo tengo importación, import and export. Tengo negocios que importan y exportan. Hay oportunidades para este negocio. La zona franca, tenemos una zona aquí en, no sé, Jacqueline, ¿sabías de esa, del import and export? Por ejemplo, el país de Colombia no paga impuestos para traer productos. Si ustedes tienen Hay varios acuerdos. Varios acuerdos hay para Colombia y otras partes de Latinoamérica. Y la zona, hay una zona dedicada para eso. Entonces, si ustedes traen productos de Colombia, la compañía ya tienen ese beneficio y si están certificados, hasta mucho mejor. Tengo una señora hindúa que tiene una finca en el África de tés y productos naturales. Ella está certificada en el condado de Suffolk, Nassau y el estado de Nueva York. Ahora, ella es teces y hierbas. ¿Dónde lleva esos teces? Stony Brook. Porque cuando el hospital. Entonces, tiene también los veteranos, el Northport, el hospital de Northport. Entonces, tengo una registrada que es terapista. Tiene un contrato nacional con los veteranos y es certificada con Suffolk y Nassau y el estado de Nueva York. Entonces, son tantas las oportunidades, pero lo más importante que quiero dejar con ustedes es que no importa el negocio que sea, porque la utilización es la parte y su capacidad lo más importante, la utilización. No hacen nada en certificarse y no trabajar la certificación. Muy importante. Una pregunta, ya que estás mencionando lo de importación y exportación. Para hacer negocios con el gobierno, con el condado, digamos lo que tú estabas mencionando ahorita, si necesitan papel, por decir algo. El papel puede venir importado y ya pues parte de la operación se hace aquí, empaquetamiento, lo que sea. ¿Qué porcentaje tiene que ser hecho acá o no hay esa restricción? No, porque nosotros, por ejemplo, el elevador se rompió y las partes fueron de Rusia. ¿Right? Nosotros no necesitábamos un elevador
un elevador, no uno, 3, nuevo. Teníamos que reemplazar lo que teníamos, porque este edificio tiene 50 años. Y la compañía compró los elevadores en Rusia. Ok. O sea Eso que es, no hay no hay esa restricción, porque yo sí había leído, bueno, vamos a mirar eso de pronto en el estado se maneja algo diferente. Pero me alegra mucho esas noticias que nos estás compartiendo, esas historias, de verdad que es lo más importante para las personas que hoy nos acompañan, para que se motiven, porque la verdad es esa. O sea, uno no puede estar viendo pasar las oportunidades y verlas volar, hay que atraparlas, ¿cierto? Entonces, para eso es que estamos generando esa conciencia. Cuando tengamos la conciencia, cuando sepamos exactamente dónde están las oportunidades y ya de ahí definir qué es lo que se necesita hacer, eso es lo que es definitivamente lo que podemos hacer, ¿cierto? Es de la manera como toda nuestra comunidad empresarial hispana puede progresar acá, puede tener exacto. hacer uso de ese derecho de tener una buena calidad de vida, no estar siempre trabajando en lo mismo, ni con lo mismo, ni ganando lo mismo, sino también atreverse a dar un paso más adelante, porque para eso es que están los recursos, entonces hay que aprovecharlos. Sí, es muy importante la certificación por las razones que le he dado esta noche, de que esas oportunidades vienen porque el gobierno federal está dirigiendo mucho dinero al estado de Nueva York. Entonces, ese dinero se riega a través de los condados. Entonces, es importante estar preparado para esas situaciones. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Grace. Entonces ahí nos seguimos comunicando de todas maneras porque vamos a hacer todo lo posible por incrementar el número de dueños de negocio hispanos certificados y una de nuestras metas es incrementar las certificaciones en el condado de Suffolk porque sabemos que es mucho más dinámico, más versátil, los negocios se pueden hacer acá mismo y así progresivamente como lo mencionaba Grace, entonces ir avanzando, ir después tirarnos hacia Nassau también y luego hacia el estado de Nueva York, que como ustedes lo saben, entonces nos permite también trabajar con 62 condados. El proceso es fácil, no es algo que tienen que tener temor, porque muchas veces la gente tiene temor en llenar esas aplicaciones. Quiero que sepan que mi oficina está abierta. Si necesitan ayuda, claro, Jacqueline le va a prestar esa ayuda, pero no dejen de llamar y preguntarme a mí dónde está el proceso, qué necesito, porque me voy a comunicar con ustedes. Cuando llegue la aplicación a mis manos, yo enseguida, es muy importante que el correo electrónico, la dirección esté clara, porque es el medio de yo comunicarme con ustedes. Cada aplicación, porque si, por ejemplo, hay documentos que ustedes pueda que no tengan y si hablan conmigo, podemos sustituir ese documento por otro que pueda dar la misma información, pero no tiene que ser exactamente ese documento. Y no quiero que dejen de, según van llenando la aplicación, que lleguen al punto de que, oh, yo no puedo probar esto de esta manera. Muy bien. Tenemos esa conversación, podemos llegar a una conclusión de que pueda haber un documento que sustituya ese documento que han entrado en la aplicación. Interesante ese dato. Muchas gracias, Grace. Muchas bendiciones y entonces ahí seguimos. Te esperamos si puedes continuar en todo el resto del programa, que para las personas que de pronto no tienen mayor conocimiento del programa, pues ya la próxima semana, que es febrero 1, vamos a tener una actividad muy importante y es que vamos a tener la participación de 4 organizaciones de acá locales que están ofreciendo precisamente esa asistencia y además esas oportunidades de contratar a nuestra gente. Así pues que eso lo vamos a hacer en febrero 1 y ya luego vamos a tener 2 meses. Me disculpan las personas que han estado pidiendo cita para atenderlos porque hemos estado tratando de darle pues prioridad al desarrollo de estos contenidos ya a partir del 1 de febrero, entonces empiezo en forma a atenderlos. Tengo que mirar si hay forma de agruparlos por intereses, cosa que podamos avanzar rápido. Y van a ser 2 meses entonces en los que yo les voy a poder estar prestando asistencia
para sea ir organizándonos, ir haciendo lo que se necesita hacer, estar preparados o también empezar a gestionar las certificaciones. Ya después de eso, entonces es que continuamos con la parte de cómo vamos a obtener contratos con el gobierno, que esa es como la idea, ¿cierto? Entonces no solamente certificarnos, sino también aprender cómo es que se elabora una propuesta que pueda ser muy ganadora, cómo se aprovecha entonces esas certificaciones, el trabajo que ustedes hacen para lograrlas. Y entonces eso va a ser parte pues como de la sesión que después iniciaremos en marzo. Bueno, muy bien.